Continuamos, hermanos, con el estudio de las doctrinas de la gracia. También se llaman los 5 puntos del calvinismo, si lo escuchan también en algún momento con ese nombre. Y es importante aclarar, hermanos, nosotros somos calvinistas en el tema de la salvación. Cuando nos referimos a la forma en que Dios ha decretado salvar al hombre, nosotros compartimos esa forma de interpretar la Escritura, que lo vemos que es lo más consistente con la Biblia, el calvinismo, pero no calvinistas en todo el sentido de la palabra, porque el sistema del calvinismo interpreta algunas otras doctrinas de una manera que las cuales nosotros no creemos, pero con respecto a la salvación, ahí podemos indicar que sí somos calvinistas. Entonces vamos a continuar hoy, hermanos, con la doctrina que es la elección incondicional. Un hermano lo describía de esta manera: la joya de la corona de la doctrina de la soberanía de Dios es su elección de aquellos a quienes salvó por gracia. Nosotros habíamos, al iniciar la clase, habíamos meditado en lo que es la soberanía de Dios. Habíamos leído en la Escritura donde la Biblia dice que Dios, lo que Él quiso, Él lo ha hecho. Y hemos visto cómo en toda su creación Dios ejerce su dominio y su soberanía. Pero cuando nos enfrentamos a este tema, hermanos, es donde tal vez se genera el conflicto para muchas personas, inclusive muchos de nosotros, cuando nos exponemos a la doctrina de que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo a quién Él iba a salvar. Tal vez ahí ya el tema de la soberanía de Dios se vuelve un poco más difícil de digerir, podríamos decirlo. Pero cuando lo vemos en la Escritura, hermanos, es algo que nosotros debemos aceptar. Y únicamente, como describía Job al hablar de la grandeza de Dios, poner su mano sobre su boca y guardar silencio. Porque Dios, hermanos, Él puede hacer con su creación, como hemos visto, lo que a Él le place. Y lo que debemos dar gracias es que Él decidió salvar. Porque todos nos habíamos desviado, como habíamos estudiado la semana anterior. Tal vez cuando escuchamos o cuando nos exponemos a la doctrina de que todos tenemos esa incapacidad para buscar a Dios, que todos nos hemos desviado, podemos decir, tal vez nos es más sencillo entender y decir, sí, estamos entregados al pecado. Pero cuando entendemos entonces que nadie va a buscar a Dios y que ha sido Él quien decidió, como vamos a ver, elegir a unos para salvación, debemos ser consistentes entonces con la Escritura, porque entendemos, nadie lo elegiría a Él. Ninguno de nosotros tendría esa capacidad para elegir al Señor. Por eso esta doctrina nos lleva a humillarnos delante de Él y reconocer que Él hizo todo esto por amor. No porque hubiera visto algún mérito, alguna virtud, alguna buena obra en nosotros, sino porque simplemente, y como lo vamos a ver en la Escritura, Él decidió por amor elegir a unos para vida eterna. Y también vamos a entender que a otros Dios simplemente los pasó por alto. No fue que Dios, porque muchas veces se malentiende, hermanos, la doctrina, esa doctrina de la elección, pero no fue que Dios obró en esas personas para que ellos lo rechazaran. Ya hemos visto que el ser humano en sí mismo, por causa de su pecado, ha decidido rechazar a Dios y no desea nada de Dios. Y Dios a unos los ha decidido Él, en su soberanía, pasarlos por alto. Dios no obró incredulidad o rebeldía en el corazón de esos, sino que ya estaba esa semilla en el corazón del hombre. Y a esos pasa por altos. Pero cuando hablamos de la elección, entendemos que a unos Dios sí obró soberanamente la fe, el arrepentimiento, para que ellos se volvieran hacia Él. Cambió nuestro corazón y de esa manera un día el hombre, cuando Dios le concedió nacer de nuevo, le dio el don de la fe y el arrepentimiento para vida, respondió el hombre y se volvió a su Señor, confiando en Él para vida eterna. Y como vamos a ver, todos los que hoy tenemos fe en Jesucristo, esa es la evidencia de nuestra elección. Porque si no fuera por la obra de Dios, ninguno tendría fe en Él. Pero si un día nosotros respondimos a Él en obediencia cuando la palabra nos fue predicada,
ahí es donde debemos dar gracias al Señor, porque esa es la marca, podríamos decir, de nuestra elección, que hoy estamos por la fe unidos a Cristo. Ahora, lo que hay que entender es cómo la Escritura enseña esta doctrina, porque se han dado varias interpretaciones sobre lo que es la elección, que vamos a ver también lo que es la predestinación, que son semejantes pero guardan una diferencia, y vamos a interpretarlo o vamos a entenderlo a la luz de la Escritura. Entonces también nuestra confesión, hermanos, hablando acerca de esta doctrina, señala lo siguiente, hablando sobre de la elección incondicional, dice: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Romanos 11:22 nos dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, hablando de Israel, pero la bondad contigo. Para que Dios manifestara, hermanos, su misericordia, entonces debían haber pecadores a los cuales extenderle la misericordia. Y para que Dios también manifieste su justicia, también deben haber pecadores a los cuales Él trate de una manera justa, ejerciendo su justicia. Entonces ahí nosotros vemos las dos cosas: la bondad de Dios salvando a unos, pero también el justo juicio de Dios ejecutando entonces su justicia sobre aquellos que un día experimentarán la ira de Dios. Ahora, algunos podemos entonces aceptar la doctrina, como les decía, de esa incapacidad total del hombre, pero también debemos ser consistentes con esta otra doctrina. Es el resultado a lo que nos lleva. Si no es por la elección de Dios, nosotros no podríamos hoy amar ni anhelar nada de las cosas celestiales. Amaríamos solamente nuestro pecado. Entonces, lo que debemos preguntarnos es: ¿la Escritura enseña esta doctrina? La doctrina de la elección incondicional. Y es en lo que vamos a meditar en esta mañana. Entonces, cuando nos referimos a esa elección incondicional, nos vamos a hablar también a que todo ha ocurrido, entonces, según esta doctrina, la predestinación. Ahora, ¿cómo entendemos la predestinación? En formas o en palabras sencillas es destinado antes. Eso es lo que significa predestinación, destinado antes. Y podemos verlo así: hay un destino en el cual, o más bien hay dos destinos a los cuales el hombre puede llegar: el cielo o el infierno, es lo que habla la Escritura. Pero ya desde antes de la fundación del mundo, Dios había predestinado a esos que estarían con Él, destinados antes, cielo o infierno, e indiscutiblemente todo ser humano llegará a ese destino. Ahora, como está ahí en la diapositiva, el decreto divino de elección de algunas personas a la vida eterna con Dios y la reprobación de otros al castigo eterno, ejecutado por la soberanía de Dios en su obra de providencia, todo para la manifestación de su gloria en gracia y en justicia. Eso es lo que nos quiere decir, hermanos, es que, en primer lugar, entonces Dios decretó todas las cosas en su soberanía. Y ahora Él orquesta, según su providencia, todas las condiciones para que se lleve a cabo su decreto. Y en este caso estamos hablando del decreto para salvación. Y como les decía, la reprobación es aquellos a los cuales Él pasó por alto. En su providencia Dios orquestó todo para que un día usted y yo fuéramos confrontados con su palabra. Y ese había sido el día en que Dios había establecido que iba a ser la salvación de aquel que iba a creer en Él. Entonces es cuando hablamos de la predestinación, debemos verlo para que podamos entenderlo. Tal vez nos pueda servir como una moneda, podríamos decir. Una moneda que se llama predestinación, pero que tiene dos lados: la elección y la reprobación. Predestinados unos para vida y otros pasados por alto
A eso nos referimos. Pero Dios orquesta todo para que en un momento ocurra esa elección de los que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya había decretado que iban a estar con Él, se lleve a cabo en el tiempo, en su obra de providencia. Entonces lo que vemos, debemos entenderlo de esa manera. De toda esa masa, como habla Romanos 9, de la humanidad que merecía la condenación, Dios lo que decretó fue elegir de ahí algunos para que fueran entonces beneficiarios de ese don de la salvación. Pero nuevamente, hermanos, Dios hizo esto sin ver algún mérito en la persona o sin ver tampoco alguna fe prevista en aquellos que iban a creer en Él. Pero a la misma vez la Biblia nos deja claro que Dios no hizo esto de una manera arbitraria, porque algunos, como les decía al inicio, tal vez con una mala comprensión de esta doctrina, piensan que Dios se sentó de una manera arbitraria, empezó a decir este sí, este no, este sí, este no. La Biblia no nos lo presenta de esa manera, sino que Él, según el designio de su voluntad, en Él mismo y por amor, Dios decidió elegir a unos para vida eterna. Si bien es cierto, esta doctrina envuelve parte del misterio, porque la Escritura nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Nosotros no podemos ir más allá de lo que Él ha dicho en su palabra. Según el designio de su voluntad y por amor, Él decidió elegir a unos, predestinarlos para vida eterna, y eso es lo que nosotros debemos afirmar. No fue de una manera arbitraria. Pero lo que debemos dar gracias es que si hoy nosotros disfrutamos de esa fe en Cristo y tenemos esa certeza de la salvación de nuestras almas, de que nuestros pecados han sido perdonados, debemos dar gloria a Dios, porque esa es la evidencia entonces de que Dios quiso soberanamente salvarnos de nuestros pecados. Cada uno de nosotros debe ser consciente de eso. Lo que Dios ha revelado para toda la humanidad, para el hombre caído, es el mandato que Él dijo: arrepiéntase y crea. Manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esa es la voluntad revelada de Dios. El hombre entonces no debe sentarse a pensar, ¿seré escogido o no seré escogido? Porque ese es el misterio, lo que no ha sido revelado. Pero lo que Dios reveló es la responsabilidad suya, de que cuando el evangelio es predicado, su respuesta debe ser creer y arrepentirse. Por eso entonces debe usted anhelar cada día, si no ha creído en Cristo, exponerse a los medios que Dios ha establecido, la predicación del evangelio, el estudio de su palabra, porque por la fe viene por la palabra de Dios. Y rogar al Señor entonces que le conceda ese arrepentimiento y la fe para vida eterna, porque es lo que Él ha establecido en su palabra, lo que ha revelado para toda la humanidad. Entonces la elección lo entendemos de esa manera, y es incondicional precisamente porque no se basa en alguna condición del hombre. No fue que Dios vio algo en él, sino que vamos a ver, todos los que Dios había elegido en un momento llegan a creer. Creen porque fueron elegidos, es lo que vamos a ver. Ahora, Romanos 11:5, también hablando de esa elección incondicional, nos dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La elección de Dios es por gracia. Ahora, ¿de qué estaba hablando Pablo en ese pasaje? Estaba hablando acerca del relato en el Antiguo Testamento, cuando en el tiempo de Elías pensó que solo él quedaba, cuando se había dado la apostasía de Israel adorando a Baal, y Elías pensó: solo yo quedo. Pero la respuesta divina fue esa: no, yo me he preservado a 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y por gracia Dios lo había hecho en ese momento. Y es lo que Pablo ahora también le está enseñando a la iglesia en Roma. Dios ha escogido un remanente por gracia. Eso es lo que debemos entender. Todo es solo por la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque entendemos, si hoy tenemos fe, es por la gracia de Dios. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y es algo constante en nuestra vida, es por la gracia de Dios. Entonces vamos a buscar ahora Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En este pasaje, hermanos, es donde nosotros tenemos el sustento para esta doctrina. Vemos todo lo que Dios hizo y cuál es el propósito. Como les decía, al entender nosotros una salvación que Dios nos ha otorgado soberanamente, dice esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso, hermanos, cuando alabamos al Señor debemos tener presente esto y alabarle a Él por tan grande bendición que nos ha concedido. Ahora, como les mencionaba, la elección debemos entonces verlo primero, que es como un acto del amor de Dios. Versículo 4, nos escogió. ¿Quién nos escogió? Dios el Padre, en Él, en Cristo. Y el versículo 5, en amor. Y ese amor fue para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y nuevamente, hermanos, cuando se da que una pareja se envuelve en un proceso de que van a adoptar a alguien, es esa pareja la que debe elegir, exactamente. Y eso es lo que Dios nos ha concedido. Él nos eligió para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. Es lo que en su momento habíamos leído en Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el punto, hermanos. Si alguien ha creído en Dios, dice, les ha dado potestad, han recibido de Dios ese poder de que ahora han sido hechos hijos de Dios. En el versículo 13 Juan lo aclara muy bien, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, los cuales no son, y ahí podríamos decir no fueron. Es decir, antes de creer ya habíamos sido engendrados como hijos de Dios. Y dice, no son engendrados de sangre. Y ahí lo que quiere decir es que no creemos en Dios porque no es por descendencia humana. No es que si yo he creído, mis hijos van a creer. No es engendrados de sangre. Tampoco se refiere a que por ser de una nación específica, ni por una raza específica. Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Porque habíamos visto, la voluntad de cada uno de nosotros está cautiva a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces no es por nuestra voluntad. Dice, ni de voluntad de varón. Es decir, no hay ninguna intervención humana en esto. No es que yo puedo decirle a usted que usted va a nacer de nuevo. No es de voluntad de varón. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios porque es por la voluntad de Dios. No es de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que en amor y por su gracia Él nos escogió, según la voluntad de Él. Así que la única razón de nuestra elección, debemos entender, es por Dios mismo, solamente. Ahora, la Escritura sí nos enseña, Dios ama a toda su creación, porque todos le pertenecemos a Él en un sentido. Él es el dueño de todo lo que existe. Salmo 145 del 8 al 9 expresa eso. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Pero a la misma vez la Escritura nos enseña, Dios ha puesto libremente, según su designio, su amor de una manera especial sobre aquellos a quienes Él eligió. De modo que la Escritura llama a estos como sus amados. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, dice, santos y amados. Segunda Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y luego vamos a volver a este versículo, hermanos, porque Pablo podía ver algo en la iglesia en Tesalónica. Él llegó y predicó el evangelio,
se estableció una iglesia ahí, pero luego Él vio algo en la vida de ellos, el fruto de esa salvación, que Él les envía la carta y les dice: hermanos, ustedes desde el principio, por como hoy están viviendo, puedo decir que son escogidos de Dios, han sido amados por Dios. Y eso es lo que nosotros debemos ver en Cristo. Nosotros, cada uno de los que hemos creído por su gracia, somos amados de Dios. Debemos entender un amor para toda su creación, pero especialmente por sus escogidos. Esto, hermanos, debe traer consuelo a la vida del creyente. Saber que nosotros estamos en las manos de Dios y nada nos va a apartar de Él, porque Él desde antes de la fundación del mundo, por su amor, escogió salvarnos. Eso nos debe sostener, hermanos, en medio de cualquier adversidad o prueba. Asimismo, esta elección implica lo que es ese pacto que ocurrió entre el Padre y el Hijo desde la eternidad. Versículo 4: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes de que todo existiera, hubo ese acuerdo entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo también, en los cuales el Padre le entregaba un pueblo al Hijo, al cual Él iba a venir a redimir. Y en su momento, como mencionábamos al inicio, esa salvación se aplicó en la vida de sus escogidos por medio de la obra de su Santo Espíritu. ¿Quiénes son entonces los que creerán en Cristo? Los que fueron escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Hechos 13:48 lo enseña claramente, hermanos. Dice así, Hechos 13:48: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice Lucas: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ese es el comentario que hace Lucas. Pablo expuso el evangelio, los gentiles creyeron y dice: se regocijaron y glorificaron la palabra de Dios, y creyeron todos los que ya estaban ordenados para vida eterna. Ven, hermanos, nuestra elección viene antes, pero cuando llegó el momento que Dios estableció y decretó para que se nos compartiera y fuéramos expuestos al evangelio, ocurre la fe. Dios concede la fe por medio de su Santo Espíritu y creemos. ¿Por qué? Porque estábamos ordenados para vida eterna, todos los que hemos creído. Entonces no es como algunos enseñan, que Dios previó en el futuro, Dios vio por su presencia. Algunos lo toman un pasaje que vamos a ver y dicen que como Dios vio que él iba a creer, lo escogió. Pero aquí Lucas está diciendo lo contrario. Todos los que estaban ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo, creyeron en el momento en que Dios había establecido. Hechos 18, del 9 al 10 también nos aclara lo mismo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Versículo 10: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y le dice el motivo el Señor: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, hermanos, Pablo está aquí en Corinto y Dios le dice, porque tal vez Pablo ya estaba pensando en retirarse de ese lugar, esto debido a todas las persecuciones que él estaba sufriendo, pero Dios le dice: Pablo, predique aquí, porque yo aún en esta ciudad tengo mucho pueblo. Ahora, lo interesante es esto, hermanos, que ese pueblo aún no había creído, y por eso Dios le dice a Pablo que predique. Pero eran pueblo de Dios porque él desde antes ya los había elegido, pero era el instrumento el cual Dios había establecido Pablo y que predicara, y su pueblo iba a creer. Vemos que eso es como Dios lo revela en la Escritura. Los que ya han sido ordenados para vida, llegará el momento entonces que creerán. También Juan Calvino, hablando acerca de eso en su comentario a la carta de los Efesios, dijo lo siguiente: ¿cómo sabemos que Dios nos ha elegido antes de la creación del mundo? Respuesta: creyendo en Jesucristo. Eso es, hermanos. ¿Ha creído usted en Cristo? Esa es la evidencia. Si está hoy unido por la fe en Cristo, si toda su esperanza está depositada en la obra perfecta de Cristo,
Esa es la evidencia de que Dios entonces le ha concedido a usted la vida eterna. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, estamos hablando de la elección, a estos también llamó. Ese es el punto. Dios llama eficazmente. Y a estos que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vemos que todo está ocurriendo en tiempo pasado. Es decir, para Dios esto va a ocurrir, ha ocurrido, porque Él es eterno. La elección, la redención, la justificación y la glorificación de sus elegidos. Los elegidos deben oír y oirán la llamada del Evangelio. Y responderán con esa fe que les justifica y perseverarán en la fe hasta el final. Asimismo, hermanos, la elección es la raíz o es la base de la santidad del cristiano. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, aquí debemos aclarar esto, porque una de las críticas que también muchas personas hacen a esta doctrina es que dicen, como que las personas podrían decir esto, si Dios me ha elegido, no importa cómo viva, de igual manera no me voy a perder. Pero contradice precisamente lo que Dios ha revelado, porque esa elección para vida eterna, lo que va a dar evidencia es de la santidad en la vida de aquel que ha recibido la salvación. Por eso alguien que diga, puedo vivir como quiera, puedo vivir quebrantando los mandamientos del Señor, pero estoy seguro que no me voy a perder, debería cuestionarse realmente, porque lo que la Escritura dice es que esa elección es para que usted sea santo y sin mancha. Por lo cual alguien que esté viviendo en una vida alejada de los mandamientos del Señor debe y precisamente, hermanos, muchas veces, eso es importante, muchas veces tal vez alguien puede llegar a cuestionar si ha sido salvado o no, precisamente por el pecado. Porque cuando pecamos, vemos esa condición nuestra aún. Y nos hace tal vez cuestionar si hemos sido salvados o no. Pero aquel que es de Cristo se arrepentirá. Aquel que es de Cristo se dolerá por su pecado. El Espíritu Santo obrará en su corazón y volverá y depositará su esperanza solo en Cristo. Pero aquel que no se duele por su pecado y cree que es creyente y sigue viviendo de esa manera es el que debería entonces examinarse si realmente ha creído o no en Jesucristo. Entonces, el fundamento de nuestra también elección es la santidad del cristiano. No podemos entonces recibir nosotros, como decía un hermano, un medio Cristo, un Cristo que me perdona mis pecados, pero no un Cristo que me transforma y me santifica. Eso es un grave error. La justificación y la santificación son esas gracias que van inseparables y que pertenecen a toda la obra de la redención de Cristo. Pero asimismo, toda la santidad del pueblo de Dios surge de su elección eterna y de su unión con Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es, hermanos, Dios nos ha elegido, nos ha predestinado, pero la meta es Cristo. Y hacia eso es que Él nos dirige. Entonces sí, por un lado eso se opone, como les decía, en primer lugar a todos aquellos que creen que el hombre puede vivir sin obedecer la ley de Dios. No es así, sino que más bien Dios al salvarnos ha puesto ese deseo de obedecer sus mandamientos, lo cual es hacer su voluntad, crecer en santidad. Y asimismo se opone a cualquier idea de que fuimos elegidos por alguna buena obra en nosotros. No, Él nos conoció desde antes que nosotros existiéramos. Por eso Él dice en Romanos 9, donde toma el ejemplo de Jacob y de Esaú. Dice, no habían hecho ni bien ni mal cuando Dios los escogió. No dependía de ninguna obra de los dos, sino porque Él los escogió. Ahora, 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, nuevamente la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Un llamamiento santo,
para una vida santa, no por obras, sino según su propósito. Apocalipsis 19:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Eso es, hermanos, hemos sido llamados por esa elección y hay una fidelidad al Señor. Estos son los que vencerán al final. ¿Cómo podría entonces decir una persona: Dios me ha llamado, me ha elegido, pero yo vivo como quiera, no siendo fiel a su santa ley? Es una contradicción esto. Muy bien, vamos a buscar Romanos 9, versículos 14 al 16, porque se podría presentar, hermanos, tal vez esta objeción, que Dios es injusto. Podría alguien preguntar: ¿es injusto Dios al elegir salvar a algunos, pero no a todos? Romanos 9, versículo 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, responde Pablo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Nuevamente, la elección es de Dios, que tiene misericordia. Y versículo 20: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Vemos, hermanos, que en los tiempos de Pablo, él, inspirado por el Espíritu Santo, previó el Espíritu, o sabía que el hombre iba a hacer este cuestionamiento: ¿hay injusticia en Dios? Pero vea que él dice: si alguien se atreve a cuestionar si hay injusticia en Dios, lo que está haciendo es altercando con Dios. Porque ¿quién somos nosotros? Y ese es el ejemplo que él da, la metáfora: este barro. ¿Quién es usted para que usted discuta con Dios? Con el Dios que es todopoderoso y soberano. Porque Él ha decretado y ha dicho: yo tendré misericordia del que yo desee tener misericordia, y yo me voy a compadecer del que yo desee compadecerme. Por lo cual nosotros ahí es donde debemos callar. Y si hoy hemos sido recipientes de esa gracia del Señor, y hoy nuestro anhelo es Cristo, hermanos, simplemente es glorificarle a Él, honrarle a Él y vivir para Él, porque Él ha decidido hacer esto por su gracia solamente. Porque si Él nos dejara en nuestra condición, nosotros seguiríamos amando nuestro pecado. Eso sería el deleite que habría en nosotros, y Él también sería justo en habernos condenado si eso hubiera ocurrido. Él sería glorificado en su justicia. Pero hoy nosotros podemos decir: gloria a Dios por su gracia. Es la respuesta que debe haber en el creyente. No hay injusticia en Dios. Todo lo que Dios hace, Él es un Dios bueno y justo. A unos Dios no les aplica su justicia, sino que Dios les está otorgando su misericordia. Y a otros que Dios soberanamente los pasa por alto, no les está aplicando injusticia, sino que les está aplicando su justicia. Usted ama su pecado, quiere seguir transgrediendo mis mandamientos, lo pasa por alto y viva de esa manera. Pero el día llegará en que Dios aplicará su justicia sobre esos que decidieron y quisieron continuar viviendo de esa manera. Así que para ninguno de los dos grupos hay injusticia. Para unos misericordia, y para otros la justicia de Dios. Vamos a concluir aquí, hermanos. La confesión señala también, nuestra confesión señala lo siguiente: de este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y también humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. La pregunta correcta no sería entonces: ¿por qué Dios no eligió a tal
¿O por qué Dios no ha elegido a tal amigo o a tal familiar? Porque podríamos cuestionar eso. La pregunta es, ¿por qué me eligió a mí? Eso es lo que yo debo cuestionar. ¿Por qué me eligió a mí? Porque sabemos que estábamos en la misma condición. No había ninguna diferencia. Y así como Dios soberanamente decidió elegirnos y concedernos la fe, y esto todo según su misterio, es lo que nosotros debemos considerar para cualquier otra persona. Debe oír el Evangelio, debe escuchar el Evangelio y creer y arrepentirse. Por eso somos llamados a predicar el Evangelio, porque así como podemos ver que Dios nos eligió a nosotros, puede hacer exactamente lo mismo. Y no somos llamados a andar diciendo, ¿es este elegido o lo es o no? No, es decir, Dios me salvó a mí, así como lo hizo, puede salvar a cualquier otro. Debo predicarle el Evangelio y que se exponga a esa verdad. Que esta sea nuestra actitud entonces. Señor, te adoramos y te exaltamos porque decidiste amarnos y escogernos desde antes de la fundación del mundo por tu gracia.